Bueno, Juan Manuel, una excelentísima exposición, mucho conocimiento, está claro que está identificado totalmente con el tema a exponer. Aparte de eso, pues obviamente ese conocimiento le brindó la seguridad para expresarse de la forma como lo hizo, muy pocas muletillas, muy pocas realmente. Los apoyos visuales muy correctos, muy adecuados y aparte de todo, digamos que no fueron como indispensables, no se volvieron los protagonistas, sino que una buena mixtura en lo que usted mostraba en sus figuras, en sus representaciones, en las fotografías y con lo que usted iba explicando, ¿vale? Muy bien la vocalización, muy bien el tono de la voz. Aparte de todo, digamos que se lo voy a poner en los términos en los que usted hizo su exposición, vendió muy bien su exposición y me gustó muchísimo eso. No lo vimos en pantalla, pero pues creo que con las Perdón, imágenes, perdón, profe, se me fue el poner la cámara. Ahí sí se me pasó. sí, bueno, no importa, de todas maneras, igual usted tenía ahí los apoyos y pues básicamente no lo íbamos a ver a usted, íbamos a ver era las fotografías. Realmente una muy buena exposición, no, no muy buena, no, excelente exposición, Juan Manuel. Creo que hay muy pocas cosas que reparar de eso y no, bien, bien, súper bien. Los, Gracias, profe. Yo, los, yo, yo la verdad sí sentí que se me salieron unas porque se me daba la presentación y en otro momento, y la verdad me enfoqué mucho en el tiempo. Estaba mucho mirando el tiempo del Zoom. Entonces me sentí como apresurado. pero eso está bien. Porque al final de cuentas, acuérdense ustedes, y lo que yo les decía a ustedes, el tiempo en los medios de comunicación también es muy limitado. Y aparte de todo, uno tiene que sacar las ideas rapidito, porque es que eso es intervenciones cortas y usted tiene que, a partir de su conocimiento, pin, hacer sus comentarios. Entonces, eso es importantísimo. Es importante. Bueno, Gracias, profe. no, usted, Juan, muy buena exposición. ¿Quién continúa? ¿O quiénes faltan? Uf, todavía faltan varios. ¿Quién sigue? Doctor Jesús. Sí, señor, buenas tardes. Bienvenido, doctor Después del Jesús. doctor Jesús, profe, por favor. Bueno, listo. Después, pongamos aquí, anotemos de una vez porque ahorita se me olvidó y casi dejo por fuera a Alfredo. Entonces, Jesús Arias y Brenda Natalia Lazo. Listo. Doctor Jesús, ¿de qué va a hablar? Geopolítica en el siglo XXI, en un ensayo que se realizó hace como 4 o 5 meses, pero que se pulió últimamente con esto de la pandemia. ¿Y cuántos minutos me va a dar ahí en ese? 7 minutos, pero no me vaya a leer nada. Simplemente explíqueme todo eso que tiene usted ahí Listo, en pero su, en, coloco acá en su ya lo texto. tenía, ya lo había grabado, pero No, 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 no. no, ¿cómo es? Bueno, Bueno, entonces, doctor Jesús, permítame un segundo, yo cuadro aquí el cronómetro. listo, 7 minutos. listo. La geopolítica en el siglo XXI. Hemos tenido en Colombia gobernantes, pero estos gobernantes, bueno, listo, pero estos gobernantes con sus políticas no buscan el engrandecimiento del Estado para lograr bienestar y felicidad del pueblo colombiano. Y tampoco están sus políticas de geopolítica desarrolladas o orientadas al desarrollo como instrumento de la valoración de la seguridad en el país y de sus habitantes. En este caso, la geopolítica a nivel de los candidatos presidenciales y
presidentes no han logrado siquiera ese bienestar, y más como observamos con esta pandemia. Tenemos unos factores geográficos en Colombia que son de agua, tierra, mar, aire, espacio, vías, un país con una geodiversidad bastante importante. En el sentir del colombiano, aquí estamos en el Edén, pero lo hemos desperdiciado porque nuestros gobernantes no han tenido la política ni la entereza suficiente para ser unos buenos conductores políticos. Así, por ejemplo, hemos desarrollado en los últimos 10 años varios aspectos. El Plan Pacífico, se han desvirtuado de Venezuela, han cancelado UNASUR. Bueno, ha habido una serie de atropellos hacia la comunidad, a la soberanía del país, que honestamente lo afectan y nos afectan tremendamente. Es el caso actualmente de las vacunas. Esas vacunas, ya hay 3 o 4 firmas enredadas en el asunto en Colombia para su distribución, pero esto lo volvieron un pique político. Entonces, las ventajas políticas de Colombia en su superestructura, infraestructura, constitucionalidad, la Constitución del 91 nos dio herramientas, pero no lo hemos podido llevar a cabo eficientemente en un 80%. Vemos nomás el tema educativo. Entonces, Colombia geoestacionariamente está ubicado en un centro, en una esquina de la América total, con 2 mares, 4 ríos de agua dulce, unos islotes, y esa geopolítica conduce, y aquí sí hago una diferencia lógica, a que hay unos elementos constitutivos del Estado, para que aprendamos todo, porque esto fue para una cátedra de paz que tiene que conjugar todos los establecimientos del país para poder valorar, porque duramos casi desde la Constitución del 91 hasta el 2015 sin historia patria. No fue contada, fue borrada con la Constitución del 91. Desafortunadamente, nuestros muchachos no sabían que ni siquiera de cívica, ni historia patria. Bueno, pues eso para unos líderes políticos pues está muy bien. Pero los elementos constitutivos del Estado, quiero hacer énfasis, que son el suelo, la patria, la nación, el país y el gobierno. Cada uno de ellos está involucrado en una razón de ser, que es el territorio, el hogar, el pueblo, la comunidad social y el orden. Pero todo eso requiere un trabajo político de todos y aprender nosotros también de esa valoración, que es la acción, las vías, la administración, la identidad, las entidades, la cultura y la soberanía. Así vemos que, por ejemplo, nosotros, cualquiera de nosotros nuestros audioyentes tendrán una familia en Perú, en Noruega, en Estados Unidos, en Noruega, en Francia, en Alemania. ¿Y a quién le remiten esos dineros? Que ya valen más. Obviamente que a la abuela, por ejemplo, aquí expongo siempre el caso de la abuela de la señora, en el sentido de que recogía dineros de euros, no tenía ella o tiene todavía ella, porque todavía vive, tiene ella solamente primaria, pero debajo del colchón o debajo de la almohada tenía euros, libras esterlinas en su momento, ahora dólares, tiene hasta TIC, y con eso sobrevivía una buena parte de los colombianos. Eso no es geopolítica, de vivir de las ganancias de otro para que el Estado se empodere. Nos falta mucho que hacer. En ese hacer colombiano tenemos 2 grandes trazabilidades que realizar. Lo del pacto amazónico. Tenemos ahí casi 700.000 kilómetros cuadrados de territorio que lo están explorando, explotando y degradando. Tenemos otro sector que Colombia, cuando se inició, se construyó desde el mar hacia el interior y no del interior hacia el mar. Eso en geopolítica es un grave error, porque usted tiene un producto, monta una empresa en Bogotá y tuvo una empresa alemana que construyó unas instalaciones sobre el 80 que le costaron casi $2 millones y duró 10 años, y cuando hace 5 años vio que no era rentable, pues únicamente nosotros sugerimos que lo trasladasen otra vez a Barranquilla. Y sí, hace 3 años se fueron trasladados a Barranquilla sus instalaciones,
con la razón de ser de llevar gente del interior para laborar y trabajar. Entonces, los aspectos socioeconómicos del país no han sido tratados como una tendencia de los gobernantes. Aquí escuchamos a un senador, de cualquier color político, azul, amarillo, verde, pero ellos no instauran al interior de la soberanía del elector una verdadera realidad que empodera a Colombia en esta esquina de Latinoamérica, que tenemos muchas cosas que desarrollar y hacer. Puertos, faltan puertos, claro, está el de la Buenaventura, está el de Cartagena, Santa Marta, pero la interacción con las vías internas del país en su infraestructura, personalmente lideramos hace ya 10 años, 12 años exactamente, un puerto seco sobre algo que queda cerca a Puerto Berrío. Entonces ese puerto seco era para acumular todas las mercancías que llegasen del exterior y rondarlas a 150 kilómetros de Bogotá, a 150 kilómetros de Barranca Bermeja y a otros 150 kilómetros de Medellín. Allí tiene que construirse. Ya al menos en este gobierno se implementó una ley en el sentido de cruzar esas fronteras departamentales que afectan el desarrollo del país y crear ese puerto seco. En estos términos dejo completado un estudio con un punto crucial. El punto crucial para nosotros es que tenemos que aprender de cabotaje, de mar, y no lo tenemos. Muy amable, muy agradecido a ustedes de haberme escuchado. En otra oportunidad realizaremos más explícitamente esta cuestión de la geopolítica, ya que este año y el otro se presentan muchas actividades políticas, financieras. Pero Efectivamente, doctor Jesús. Muy interesante y muy bien explicado ese tema, sobre todo porque es un tema que requiere de mucho detalle, que requiere de muy buena utilización de los términos y aparte de todo, ser muy explícito a la hora de expresarlos, ¿vale? No es fácil hablar de geopolítica, sobre todo en una generación a la cual, como usted bien lo dijo, a la cual la geopolítica creo que la fueron eliminando del mapa educativo y le dieron más bien paso a otro tipo de cuestiones como la historia. Yo todavía no entiendo, sí, hay que aprender de historia, pero yo todavía no entiendo cómo la historia no va de la mano de la geopolítica en el currículo educativo de nuestro país. Pero bueno, eso es otra discusión. En cuanto a lo técnico de su intervención, doctor Jesús, pues primero déjeme decirle que se nota la cancha que usted tiene en su experiencia como jurista, como abogado. Un correctísimo uso del lenguaje, una fluidez verbal tremenda, una oratoria también muy buena, envidiable, entre otras cosas. Aparte de todo, con una buena vocalización, con una buena entonación, ¿vale? Y me gustó muchísimo que haya sido muy detallado a la hora de explicar ciertos términos y ciertos conceptos en el tema de la geopolítica, sobre todo en esta geopolítica del siglo XXI. Creo que muy pocas cosas que reparar, doctor Jesús, de esta exposición. Un tema que usted domina perfectamente y pues como siempre lo he dicho y lo he repetido, conocimiento igual seguridad. Excelente, doctor Jesús. No tengo más que agregar, ni mucho menos nada que reparar. Muy gentil. Sí, hay algunas falencias porque pues pensábamos y no sé qué habrá ocurrido porque pues la preparación, el descanso, entonces uno lleva otro ritmo. Sí, Pero claro, bueno, tocó, pero salimos adelante con esto. Y pero mire que que, Colombia entienda esas posiciones claro, a nivel nacional. y mire que sí, con todo y con el descanso y toda la cuestión, pues igual se mantiene el ejercicio de la buena oratoria y eso está muy bien, doctor Jesús. Para este ejercicio estuvo perfecto. Bueno, muy gentil. Bueno, gracias, doctor Jesús. Vamos con la exposición de Brenda Natalia Lazo. ¿De qué vas a hablar, Brenda? Sí, señor. Yo voy a hablar
bueno, aunque la palabra suene cliché, el reinventarse de las empresas de transporte y de envío. Ya, profe, calma. Voy a hacer los ojos del meme de Robert Downey Jr. Ah, caramba. No, Es que la palabra reinventarse sí es que es ya, una vaina. todo va a mejorar, pero Sí, o sea, dame razones para querer esa palabra porque realmente, o por ejemplo, gastrobar. Uy, Virgen Santísima, qué cosa. Bueno, gastrobar. nuestro... Gastrobar. Bueno, ¿será que le van a dar, como decía Nicolás Samper en su programa, en el programa deportivo, será que gastrobar es en ese sitio donde aparte de bebidas alcohólicas le dan a uno, no sé, un laxante o un Pepto-Bismol? Una cosa así para las agrieras. Profe, Porque ¿cómo sería entonces la palabra correcta para decir que es algo gastronómico? restaurante, un Ah, restaurante. Pues en un restaurante dan comida y pues una que otra bebida de pasante, un vinito, ¿sí? ¿O no? sí, dependiendo Listo. del enfoque del restaurante, pero sí. O también está el término que creo que lo han visto también, que se ha perdido, restaurante-bar. Sí, Entonces, gastrobar, Virgen Santísima. En Lo que fin. pasa es que eso de gastrobares, les explico, pues nosotros nos consultan varias personas sobre ese tema y les tocó usarlo porque como los bares están prohibidos por la cuestión del alejamiento personal, entonces inventaron esa palabra y entonces al bar le colocaron una cocina y ya, evadieron la norma. mm, Correcto, exactamente. foto en Colombia. Pero, Hay una forma de pero hacerla. gastrobar, es que de verdad. Bueno, y claro, no lo podían volver restaurante porque en los restaurantes legalmente no se puede vender bebidas alcohólicas, a menos, o pues bebidas como las de los bares. Pero, y ponerle restaurante bar ya es otra figura dentro de la economía. Entonces, pues, básicamente lo que hicieron fue inventarse otra figura para ir evadiendo, para poder reabrir lo más pronto posible. Y, eh, y se inventaron el gastrobar. Uy, qué horror. Bueno, Brenda Lazo con la palabra más horrible creada en la pandemia, reinventarse. Sí, señor. ¿Listo, profe? Su merced me Sí. avisa. 7 minutos. Ay, espérame, que se me bloqueó esta vaina aquí. 7 minutos. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo soy Brenda Lazo y hoy les vengo a contar un poquito cómo las empresas de envío nunca pararon y llegaron más fuerza y de una u otra forma se reinventan. Esta palabra de reinventarse he decidido cambiarla por una palabra que aunque se usa para las personas, que es la resiliencia, eh, tiene un enfoque que se adapta mucho a lo que se ha venido manejando. Para los que no tienen un conocimiento muy claro, la resiliencia ha sido la capacidad de superar las situaciones traumáticas, que en este caso pues fue la pandemia. Entonces, pues muchas empresas de transporte venían casi que al mismo nivel que otras empresas en cuanto a que no resaltaban en sus productos o sus economías eran muy similares, pero ellos lograron a partir de eh, esta condición traumática generar un giro de 180 grados y lograr a partir de medidas de bioseguridad, agilidad en envíos y el auge de las compras por Internet, eh, lograron mejorar su servicio y hacerlo eh, más funcional. Durante las primeras semanas, si logran recordar cuando empezó la pandemia, todo se congeló. Entonces, todo se congeló y lo que pasó allí fue que las grandes empresas y donde ellos más trabajaban, que era el comercio, pues quedó totalmente quieto.
Entonces lo que pasó allí fue que primero cayó, pero ellos generaron los medios para sobreponerse a las dificultades. Y con esto, a través del tiempo, lograron sobreponerse y superarse en cifras. También, pues también podemos recordar que se generó una gran venta por las compras en Internet, ya que el comercio también generó la necesidad de reinventarse. Entonces, pues al no parar, se ven las ventas por los medios electrónicos, promociones y que esto incluía el transporte. Entonces, pues todas las empresas de envío pasaron de ser una empresa más y se volvieron una empresa vital, ya que lograban conectar al cliente con el comerciante y lograban mantener algunas operaciones también en la parte de alimentos, porque pues son elementos que nunca paran, ¿no? Lo que es la alimentación y el entretenimiento. Las empresas de envío rediseñaron toda su operación. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Generaron medidas de bioseguridad y entre eso también cambiaron algunas instalaciones, ya que aunque tenían muchos trabajadores que podían tenerlos en teletrabajo, algunos otros que no podían estar así. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, la empresa de Interrapidísimo fue cambiar todo el uso del piso jurídico de su instalación y allí ubicar mesas y sillas para que los operarios que tenían que estar desde las oficinas pudieran tener un área donde se alimentaran sin correr el riesgo de contagio y que también pudieran tener el distanciamiento necesario. Juan Manuel Cubides, quien es el vicepresidente de Interrapidísimo, comentó que las ventas bajaron un 30% cuando toda la pandemia empezó. Entonces esta situación fue traumática y preocupante. Y allí tuvieron que trabajar mucho, no solamente en el área interna de la empresa, generando todos estos cambios, sino también en expresarle a los compradores que darles un aire de tranquilidad, ya que muchas personas empezaron a tener miedos porque el transporte requería contacto y contacto con más de una persona en el día, entonces pues tenían esta incertidumbre. En Interrapidísimo, por ejemplo, empezaron a hacer las pautas publicitarias y a mejorar todo el sistema de bioseguridad. Empezaron a hacer la desinfección de camiones, también empezaron a distribuir los productos en paquetes más pequeños con el fin de que una sola persona tuviera el contacto con el comprador y no tuvieran que ir 2 o 3 cargando una caja muy grande que pudiera hacer que se presentara un contagio. También tenemos una cifra muy importante y es que después de dar como este aire de tranquilidad a los clientes, las ventas se dispararon. Muchas personas esperaron a que hubiera un cambio al principio, pero se dieron cuenta que se estaban quedando sin algunos insumos y luego tuvieron una necesidad muy grande, también por el impulso de comprar, ¿no? Entonces, registran un cambio de ventas de casi el doble. Ellos pasaban de hacer envíos casi 1.800.000 envíos a 3 millones de envíos. Y también mejoró muchísimo el aspecto de la recogida de los paquetes en casa. Anteriormente, solo un 10% de las personas, ya sea natural o jurídica, usaba este servicio, pues porque era más fácil movilizarse y a muchas personas le daba la tranquilidad de ir hasta una oficina, entregar un paquete y ver ellos directamente que se enviara. Pero por toda la situación cambió de ser de un 10% a casi un 60% de los usuarios. Esto también lo que generó fue que empresas como Interrapidísimo y Envía tuvieran que generar más empleos.
Entonces necesitaban donde almacenar más productos, así contrataron bodegas, más camiones y más gente. Esto fue algo pues muy positivo. Y por último, les quiero mostrar este cambio que también hace parte de los cambios de rutina de las personas. Allí se empezaron a enviar más productos de aseo, de deporte y de cocina, ya que teníamos el espacio y el tiempo para reinventar y tener todos estos conocimientos que antes no teníamos. Muchas gracias. Bueno, está claro que la palabra no es reinventar, sino adaptarse. Adaptar. Pero bueno, cada cual con sus costumbres. Bueno, Brenda, muy buena exposición, ¿vale? Hay mucho conocimiento del tema. Yo le agregaría de pronto tener, no complicarse tanto con el tema de los apoyos, en el sentido de, por ejemplo, tener, digamos, tenerlos más a la mano, porque hubo una imagen que duró casi duró la mitad de la exposición. La primera imagen la tuviste ahí todo el tiempo. Entonces, lo de los apoyos, tratar de hacerlo como más dinámico, porque pues tras de que no te vimos, teníamos solamente una imagen ahí y estabas hablando sobre esa imagen todo el tiempo. Yo personalmente pensé que esa era la única imagen que ibas a poner, pero ya después pues Profe, fue cambiando, ¿vale? Entonces eso. Ay, ¿qué pasó? Brenda. Ah, ya. Que se estaba cayendo esto. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto, si hubieras utilizado más imágenes de apoyo, tal vez con eso hubieras captado de pronto un poco más la atención. Eso por un lado. No desconozco para nada el gran conocimiento que tienes y la fluidez con que fuiste explicando, pero entonces hay un tema y es que hubo pausas muy largas, bachecitos muy largos entre el momento en que tú ibas a cambiar una imagen al momento en que empezabas a hablar sobre lo que estábamos viendo en esa imagen. Entonces, tratar de no dejar esos espacios tan largos, ¿vale? Para que la dinámica de la exposición no se pierda, no se pierda. ¿De acuerdo? Y tú tienes, o mejor dicho, como lo que podríamos considerar como muletilla de tu parte es que tú alargas las sílabas para ir encontrando las Profe, qué palabras. pena, no veo a Brenda conectada. No importa, igual la clase está quedando grabada, entonces ella va y mira y tan. Entonces, Brenda, alargas las sílabas, ¿cierto? Alargas las sílabas y ahí cuando encuentras ya la palabra que vas a decir, entonces ahí es cuando ya prosigues con el tema. Entonces, en ese orden de ideas, no fue mala la exposición, se nota que hubo conocimiento y que estás identificada con el tema, pero entonces hubo complique con las imágenes de apoyo en donde te generó baches en la exposición y aparte de todo, esa muletilla de alargar sílabas que probablemente denotan falta de seguridad en algunos momentos de la intervención. ¿Vale? Listo. Bueno, esas fueron las consideraciones de la exposición de Brenda. Sí, sí se desconectó, pero bueno, ahí quedó grabado, entonces ella ahorita revisa el video y se pone al día. Juan Carlos levantó la mano, cuéntemelo todo. La frase de ella me gustó cuando dijo reinventarse, pues es una parte que está muy trillada, pero la mejor palabra para esa exposición era como ella hace la intervención y es resiliencia. Sería la palabra más bacana ahí Sí, para su exposición. Es decir, claro. la resiliencia y empieza con todo eso y me gustó esa parte. Esa fue la palabra clave de la Ajá. exposición. Esa fue la palabra clave de la exposición. Perdón, profe, se me apagó el compu. No, Perdón. ya terminamos, tranquila, gracias. Gracias. No, Brenda, las consideraciones yo las terminé de dar porque pues
Yo personalmente seguí de largo, porque estaba viendo aquí la cámara, seguí de largo y no me había fijado que te habías desconectado, pero las consideraciones están ahí en el video, entonces échale una miradita ahorita cuando esto, a la grabación, ¿vale? Al link que yo lo subo para por las consideraciones. Básicamente, lo que te decía era que te fue bien, pero que tuviste unos reparos que ahí explico en el video, en esta grabación, ¿vale? Listo, sí, señor, gracias. Sí, porque no me voy a devolver a echar toda esa carreta otra vez. No, no, no. Bueno. Bueno, muchachos, como ya nos queda poco tiempo, la idea es que la próxima semana vamos a ver unos conceptos que tenemos que ver para los siguientes ejercicios, pero vayan pasando esta exposición que hicieron, vayan pasándola a un espacio radial de 15 minutos. ¿Vale? Porque ya nos toca empezar a tener contacto. Probablemente no, lo más seguro, y es que ese espacio radial lo van a hacer ustedes en el estudio, ¿vale? Entonces, pues vayan pensando qué música utilizar, cómo la van a manejar, la parte del libreto, de la producción, toda esa cuestión, para al momento de llegar allá al estudio de radio, lo único que haya que hacer es montar el programa, que ustedes me pasen el libreto y ustedes se encargan de hacerlo. ¿De acuerdo? Yo después, la próxima semana, les daré los detalles y las condiciones de cómo va a ser el libreto, porque la idea es que no sea leído, ¿cierto? Sino que sea, que ustedes lo manejen de manera improvisada, que ustedes mismos hablen e improvisen, que no tengan que leer nada, ¿de acuerdo? Y quedan pendientes entonces las exposiciones de Milena, la exposición de Dayan, Saint, no sé quién más me falta. Y Geraldine, ¿cierto? 3, 4 exposiciones. Entonces la idea es sacarlas en la primera hora o en la primera parte, tratar de sacar esas exposiciones en la primera parte para continuar con los conceptos que hay que ver y ya darles en detalle cómo va a ser el programa de radio. Una vez les digo, esta misma exposición, pero a un espacio de radio de 15 minutos. Ahí ya se pueden explayar un poquito más en hablar. ¿Vale? Profe, disculpa, ¿llevamos los archivos de audio? Sí, ustedes tienen que ir pensando qué es lo que qué música van a meter, cómo lo van a hacer. Obviamente tienen que planear el libreto, ustedes mismos conseguir la producción, cosa que como yo voy a ser el operador, ¿cierto? Entonces me pasan el libreto, me pasan los audios, yo lo monto todo ahí en el Sara y arrancan. ¿De acuerdo? Entonces, pues por supuesto miren a ver cómo es que me van a pasar esos libretos, porque libreto que yo vea desordenado o que esto, lo devuelvo de una vez. Entonces, pues aspiro y espero que hayan aprendido algo de libretos el semestre pasado, porque la verdad no me pienso devolver a darles clase de libretos porque me parece mamón. O sea, mamón devolverme, porque darles clase de libretos, yo disfruto eso. Pero no me voy a devolver a darles otra vez clase de libretos. Señor. Profe, una pregunta, disculpe. Lo disculpe. Juan Manuel y yo tenemos tenemos un software diferente al que utiliza Sara, recuerdo. Tenemos Mac, entonces el software es diferente. ¿Cómo hacemos para que ese software corra? Es que yo voy a ser el operador. 20, porque ya va a ser el 20 entonces cuando nos... No, es que yo voy a ser el operador. Y ustedes lo van a hacer allá en el estudio. Usted va a ser el operador. Ya es con el equipo del colegio allá. Sí, y yo voy a ser el operador. Okay. O sea, no, ustedes no se preocupen sino por hacer la producción y tener los audios listos. Profe, una pregunta. ¿Se lo enviamos por correo, profe? No, me lo pasan allá, lo imprimen y me lo pasan. Okay. ¿Vale? Profe, una pregunta. Señor. ¿El libreto es solo de la parte de,
O sea, música, cortinillas y demás, por lo que usted está diciendo que tenemos que improvisar lo que vamos a hablar. O sea, libreto de... Yo les doy los detalles de cómo tiene que ser el libreto o cómo lo tienen que presentar. Básicamente va a ser una continuidad, pero yo les doy los detalles, ¿vale? ok. Y me Listo. tienen que presentar, Ok, o sea, ustedes listo. tienen que tener una copia y yo una copia, como debe ser, como se hace en la radio de la gente decente, o sea, de la gente de los alrededores de Soacha, no de Soacha. ¿Vale? Entonces, sí, porque, pues por obvias razones. Entonces, muchachos, vayan preparando ese programa para dentro de 2 semanas. La próxima semana evacuaremos las exposiciones que faltan, unos conceptos que tengo que darles para los siguientes ejercicios y los detalles de cómo va a ser el libreto para el programa del 20 de marzo, día inaugural de las clases presenciales luego de la pandemia. Entre otras cosas, muchachos, hoy celebramos 1 año del primer caso de COVID-19 en Colombia. Recuerden ustedes que fue el 6 de marzo de 2019, de 2020. Una vieja loca. Es que el señor presidente no cerró el aeropuerto y entonces una vieja loca que venía de España llegó contagiada y esa fue la que nos contagió a todos. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, para que echen memoria. Y hoy, hace 119 años, se fundó el club más grande del mundo, el más ganador, el mejor del siglo, Real Madrid. Al Madrid. Los colchoneros. No, no, no. Los colchoneros son No, no, otros. no, 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 no. Uy, Los colchoneros es el Atlético. no, juegan mañana contra los colchoneros y vamos a celebrar los cumpleaños ganándole al El Atlético de clásico Madrid. lo gana el claro. Atlético. ¿Será Sí. que sí lo gana, profe? No, no, no lo va a Los ganar. merengues. Que van a ganar. Vamos a hacer una apuesta. Teniendo que jugar Champions y con esa nómina tan cortica, olvídelo, olvídelo. Pero menos mal los cumpleaños son hoy y no mañana, entonces mañana no hay que celebrar nada. Es hoy que tenemos que celebrar. Bueno, muchachos. Profe, no hay transmisión, ¿no? Sí, ahorita a las 4:30, a las 5:30, Once Caldas van a Cali, narrar para el todos los que de se mi quieran Cali. conectar con el, voy a hacer un spam acá, con el parche del fútbol de la cuenta de Jorge Bermúdez ahí en YouTube. Ahí va. Profe, Once cuando uno Caldas quiere Cali. comentar por lo menos lo que ustedes leen ahí, cuando hacen los comentarios de los oyentes, yo he escrito ahí, eso se escribe ahí abajo, ¿no? Sí, en el chat. Lo que pasa es que, pues hermano, es Llegan que muchas. también tiene que tener en cuenta que es que son 5.000 personas ahí interactuando, o 1.000 o 2.000 personas interactuando, entonces eso pasa toda carrera. Entonces le toca poner, Pero tiene que ser uno suscrito, ¿no? Para poder participar. No, 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 libre. Queda menos de un minuto, se va a no caer necesariamente, no necesariamente. No, tranquilos, no se preocupen. ¿Cómo cree que queda ese partido, profe? ¿Qué? ¿Once Caldas Cali? Están cansados. Once Caldas Cali, que gane cualquiera, realmente no me interesa. Que gane O el sea, Cali. a mí el único equipo del fútbol colombiano que me interesa es Millonarios. De resto, no me pregunte porque yo no, vides. Entre otras cosas porque yo los únicos partidos de fútbol colombiano que veo, y esto es verdad, que no debería ser así, no debería confesarles esto, mucho menos así públicamente, los únicos partidos del fútbol colombiano que yo veo son los de Millonarios. No veo ninguno otro. ¿Y entonces cómo se aprende los jugadores, profe? Por la posición. Pero eso se lo explican en locución deportiva. Por ahora, nos vemos. Próximo Bueno. sábado. Listo. Chao. No, profe. Juiciosos, gracias. muchachos. Pásenla bien. Chao, profe, Gracias por pásela bueno. mucho, chicos. Pásala fácil con cerveza Águila.